El silencio de los muros. En el corazón de la ciudad de Balmurea, donde las calles empedradas guardaban ecos de pasos olvidados, se alzaba una casona antigua conocida como la Casa de las Sombras. Sus paredes, cubiertas de hiedra, escondían un misterio que había resistido el paso de los siglos. La leyenda decía que cada noche alguien podía escuchar susurros entre sus muros, como si las paredes atrapasen palabras perdidas en el tiempo. El descubrimiento Daniel Rovira, un historiador obsesionado con lo oculto, llegó a Balmurea tras encontrar una carta amarillenta en un archivo olvidado. Hablaba de Isidora Valente, una mujer que había vivido en la casa a finales del siglo XIX y que, según los rumores, había desaparecido sin dejar rastro después de grabar algo en las paredes de su habitación. «No es una casa, es una tumba de secretos», le advirtió don Evaristo, el anciano dueño de la librería del pueblo, cuando Daniel le preguntó por ella. Pero Daniel no hizo caso. Esa misma tarde consiguió permiso para entrar. Los susurros en la noche. El primer día todo parecía normal. Polvo, muebles cubiertos con sábanas y un reloj de péndulo que, contra toda lógica, seguía funcionando. Pero al caer la noche, Daniel escuchó algo que lo heló. «¿Quién eres?». Una voz femenina, clara y cercana, como si alguien estuviera a su lado. No había nadie. Aturdido, encendió su linterna y revisó cada rincón. Fue entonces cuando, al pasar la mano por una pared desconchada, descubrió letras grabadas en la piedra. Con cuidado, raspó más yeso y encontró una frase. «Ellos no quieren que hable». La historia de Isidora. Daniel pasó días investigando. En los archivos del pueblo descubrió que Isidora había sido una escritora de ideas revolucionarias, crítica con los poderosos de Balmurea. Pero en 1893 sus textos desaparecieron y ella fue declarada loca. La última entrada en su diario, rescatada de una colección privada, decía: «Si me silencian, mis palabras vivirán en los muros». Esa noche, Daniel regresó a la casa con un martillo. Golpeó la pared donde había encontrado la primera frase y tras romper una capa de yeso, descubrió más palabras. Párrafos enteros, pensamientos prohibidos. Isidora había escrito un libro en las paredes, una obra que denunciaba la corrupción del pueblo. La maldición de la verdad. Pero cuanto más descubría, más intensos se volvían los susurros. Voces que le hablaban en sueños, sombras que se movían en los pasillos. Una madrugada, Daniel despertó con un frío insoportable y vio, frente a él, la figura de una mujer con un vestido de época, los labios sellados con hilo negro. «Tienes que irte», le dijo con una voz que parecía surgir de las paredes, «o te callarán como a mí». Al día siguiente, don Evaristo apareció en la casa. «No es solo una historia, Daniel», dijo, con una mirada que delataba años de culpa. «Los descendientes de aquellos que la silenciaron aún viven aquí y no permitirán que la verdad salga». La decisión final. Daniel se enfrentó a una elección: huir y dejar que el tiempo borrara las palabras de Isidora, o arriesgarlo todo para desenterrar la verdad. Esa noche, con una cámara y herramientas, comenzó a documentar cada palabra oculta en los muros. Pero alguien más estaba allí. Escuchó pasos, vio sombras acercarse. Cuando la policía llegó al amanecer, encontraron la casa vacía. Las paredes habían sido vueltas a cubrir con yeso fresco. Y en el suelo, cerca de la chimenea, había un cuaderno abierto con una última anotación: «Si desaparecí, busquen mis palabras, están en todas partes». El legado años después, durante una remodelación, unos obreros descubrieron los textos bajo las capas de pintura. Las palabras de Isidora y las de Daniel
fueron publicadas en un libro que sacudió Balmurea. Y hasta hoy, en las noches de luna llena, algunos juran que en la Casa de las Sombras aún se oye el rasguido de una pluma escribiendo en las paredes. La última canción del farero. En el pueblo pesquero de Puente Hondo, donde las olas golpean los acantilados con furia de viejo rencor, existía una verdad que todos conocían, pero nadie pronunciaba en voz alta. El faro de Punta Sombría estaba maldito, no por fantasmas ni apariciones, sino por algo mucho más trágico. Guardaba dentro de sus paredes de piedra el último pedazo de alma que le quedaba a Víctor Ardenas, el farero que llevaba 30 años convirtiéndose lentamente en parte del paisaje, tan inmóvil como las rocas sobre las que se alzaba la torre de luz. Víctor no era un hombre taciturno por naturaleza. El silencio se le había pegado a la piel con los años, igual que la sal del mar se incrustaba en los vidrios del faro. Cada atardecer, sin falta, subía los 120 escalones de caracol para encender la gran lámpara que guiaba a los barcos lejos de los arrecifes, afilados como dientes de tiburón. Y cada madrugada, cuando la niebla se enroscaba alrededor de la torre como una serpiente blanca, sacaba de un estuche de cuero gastado un violín que ya no brillaba, pero que conservaba en sus cuerdas el eco de una melodía que nunca debería haberse interrumpido. La primera vez que Elena Vázquez escuchó aquella canción, supo que había encontrado la historia que llevaba años persiguiendo. Lena era de esas periodistas que olfateaban los misterios como los sabuesos rastrean la sangre, y había llegado a Puente Hondo siguiendo el rastro de una fotografía antigua encontrada en los archivos polvorientos de un periódico regional. En la imagen, el faro se recortaba contra un cielo plomizo, y en la ventana más alta, una figura difusa parecía flotar entre los reflejos del cristal. Al dorso, una nota escrita con letra temblorosa decía: B. Ardenas y su duende, 1965. «No es ningún duende», le dijo Ramón, el dueño de la posada, donde se alojó al ver la foto. Los ojos del hombre se nublaron de inmediato, como si el solo hecho de mencionarlo le provocara dolor. Esa es Clara, o lo que quedó de ella. Fue así como Lena conoció la historia de Clara Mendoza, la mujer que había llegado a Puente Hondo en la primavera de 1963, con un violín bajo el brazo y una sonrisa que hacía que hasta los pescadores más cascarrabias se quitaran la gorra al saludarla. Clara era de esas personas que iluminaban los lugares por los que pasaba, y cuando conoció a Víctor, un joven farero de mirada intensa y manos callosas, el pueblo entero supo que sería cuestión de tiempo antes de que aquel amor se convirtiera en algo tan sólido como las piedras sobre las que se alzaba el faro. Se casaron en secreto una tarde de octubre, con el mar como único testigo, pero el destino, caprichoso y cruel, ya estaba tejiendo su trampa. El María Lucía, el barco en el que Clara viajaba a la ciudad para dar un concierto que podría haber cambiado su vida, se hundió frente a Punta Sombría durante una tormenta que los viejos del pueblo aún recordaban con escalofríos. Lo peor de todo, lo que nadie se atrevía a contar, pero todos susurraban en las tabernas después de la tercera copa de aguardiente, era que Víctor había escuchado todo desde el faro. Se oyó el violín hasta el final. Murmuró Ramón, los nudillos blancos alrededor de su vaso. Dicen que Víctor salió esa noche con el agua hasta la cintura, gritando su nombre, pero el mar ya se la había tragado. Lo único que quedó flotando fue el estuche del violín. Él lo recogió y jamás lo soltó. Lena sintió que el relato le encogía el corazón, pero algo no cuadraba. Si Clara había muerto en el naufragio, ¿por qué en la foto de 1965, 2 años después del accidente,
aparecía esa figura junto a Víctor? Y sobre todo, ¿por qué los pescadores más viejos palidecían cuando hablaban de la canción que se repite? Decidida a desentrañar el misterio, Lena se dirigió al faro al caer la tarde. La subida por el sendero empinado dejó sus pulmones ardiendo, pero nada la preparó para lo que encontró al llegar. Víctor no era el hombre roto que esperaba. Era una estatua de dolor viviente, con ojos que parecían mirar más allá del horizonte, hacia un lugar al que nadie más podía acceder. «No debería estar aquí», fue lo primero que le dijo, sin siquiera volverse. Su voz sonaba como las tablas del muelle en invierno, áspera, quejumbrosa. Lena no se dejó intimidar. Sacó la fotografía y se la mostró. «¿Quién es esta persona junto a usted, señor Ardenas?». El cambio en Víctor fue instantáneo. Sus manos, que hasta entonces habían permanecido quietas sobre la barandilla, temblaron como hojas al viento. «Esa no es una persona», respondió, y en sus palabras había un peso que Lena no supo descifrar. El libro que nadie podía leer. El viento aullaba entre los callejones empedrados de Brunswick la noche en que el extraño llegó a la librería Volver a Empezar. Samuel Grant estaba terminando de cerrar cuando la campana de la puerta sonó con un tintineo inquietante. El hombre que entró llevaba un abrigo negro hasta los tobillos y olía a tierra recién removida. «Busco un libro particular», dijo con una voz que parecía venir desde el fondo de un pozo. «Uno que perteneció a Alban Bay». Samuel sintió que el aire se espesaba alrededor suyo. Nadie mencionaba ese nombre desde hacía casi un siglo. «No tenemos nada de ese autor aquí», mintió, mientras su mano derecha buscaba discretamente el revólver que guardaba bajo el mostrador. El extraño sonrió, revelando unos dientes demasiado afilados. «Miente mal, librero. Lo sé porque yo mismo se lo vendí a su bisabuelo en 1893. El legado maldito». La historia del libro comenzaba mucho antes, en la corte de Felipe II. Alban Bay no era un simple alquimista, era un ladrón de secretos divinos. Había descubierto cómo extraer conocimiento directamente de las mentes de los ángeles caídos y lo había plasmado en un volumen encuadernado en piel humana. Pero cada verdad tenía su precio. El libro exigía tiempo a cambio de tiempo. 10 años de vida por cada página leída. El rey, desesperado por la inmortalidad, había envejecido 50 años en una sola noche de lectura frenética antes de ordenar quemar a Bay en la hoguera. Milagrosamente el libro sobrevivió. Pasó de mano en mano, dejando tras de sí una estela de eruditos envejecidos prematuramente, magnates convertidos en ancianos decrépitos y al menos un papa que murió con el rostro de un centenario tras leer solo 7 páginas. El secreto de Samuel no era un simple librero, era el último guardián de un linaje que había jurado proteger al mundo del libro. Su bisabuelo, un ocultista victoriano, había encerrado el volumen en un cofre forjado con plata bendita y clavos de ataúd, pero ahora el libro se agitaba en su escondite, como si supiera que su creador había regresado. «No es Bay», susurró Samuel esa noche mientras examinaba el libro a la luz de una vela. «Es algo que lleva su piel». Las páginas se movieron por sí solas, revelando una ilustración que antes no estaba allí. Un retrato de Elena Miró, la estudiante que había visitado la tienda esa tarde. Bajo su imagen, una sola palabra: próxima. La elección de Elena no podía saber que su abuela había sido la última víctima del libro, que la enfermedad de su madre era en realidad el efecto residual de haber intentado destruirlo años atrás. Cuando encontró el volumen en el ático, no fue un accidente. El libro la había llamado. Al abrirlo no solo vio cómo
Aparecían arrugas en sus manos. Vio visiones, su madre sana, su abuela joven, todas las generaciones de mujeres de su familia liberadas de la maldición. Si tan solo llegaba a la página 100. «No lo hagas». La voz de Samuel la hizo volver en sí. «Es lo que él quiere». Detrás del librero, la sombra del extraño se alargaba contra la pared, aunque no había nadie allí. El juego final Lázaro, el niño inmune, resultó ser la pieza clave. Su abuela era una cantora, una de esas mujeres que podían enhebrar realidad a través de los cuentos. Le había enseñado que el tiempo era una historia y que algunas almas podían elegir no escucharla. Mientras Samuel distraía al ente que llevaba la piel de buey, Lázaro comenzó a leer el libro en voz alta, pero cambiando las palabras. Donde decía sacrificio, él decía regalo. Donde ponía toma, él decía da. El libro comenzó a sangrar tinta negra. ¡Más rápido!, gritó Elena, ahora con el pelo completamente blanco, pero con una determinación feroz en los ojos. Cuando Lázaro llegó a la última página, un grito desgarrador llenó la librería. El extraño se desvaneció como humo, y el libro estalló en una lluvia de páginas que se convirtieron en mariposas de papel al caer. El precio y la recompensa. Al amanecer, Elena seguía siendo una mujer de 25 años, con memorias de 90. Samuel había perdido el uso de su brazo derecho, pero en el mostrador de la tienda, donde antes estuvo el libro maldito, ahora había 3 volúmenes nuevos. La canción de Lázaro contaba cómo reescribir el destino. Las horas de Samuel enseñaba a curar heridas del alma. El diario de Elena explicaba cómo vivir con las vidas que no viviste. En la puerta, tallada en la madera como si siempre hubiera estado allí, una nueva inscripción. Cada libro es un espejo. Elige sabiamente qué versión de ti quieres leer. Y en algún lugar de la ciudad, una figura observaba desde las sombras. Llevaba un abrigo negro y sonreía. La última función del teatro silente. El viento arrastraba hojas muertas por los adoquines de Montmartre cuando Marcel Deschamps encontró por primera vez el cartel. Estaba pegado en una pared desconchada junto a una alcantarilla que exhalaba vapores cálidos. Teatro silente. Única función. El hombre que perdió su sombra. Entrada por invitación. Lo extraño era que el papel parecía recién puesto, aunque Marcel juraría que ese muro había estado vacío minutos antes. Marcel, crítico teatral del Le Figaro en sus buenos tiempos, ahora reducido a escribir obituarios de actores para un periódico sensacionalista, sintió un escalofrío al tocar el borde del cartel. Recordó las historias que circulaban entre los borrachos de Pigalle. Un teatro que no aparecía en las guías, donde las obras eran tan reales que los espectadores a veces reconocían sus propios secretos en escena. «Tonterías de borrachos», murmuró, pero guardó el cartel en su abrigo. La invitación 3 noches después, Marcel despertó sobresaltado en su apartamento de la Rue Lepic. Algo golpeaba la ventana. Era un sobre negro, atado con un hilo plateado. Dentro, una tarjeta de visita con solo 3 palabras. «Esta noche, ven solo». No había dirección, pero Marcel supo a dónde ir. Como si algo le tirara del esternón, caminó hasta un callejón que olía a absenta y musgo, donde una puerta de roble negro brillaba bajo la luna. Sobre el dintel, letras casi borradas decían: «El arte verdadero no se aplaude, se sobrevive». El teatro dentro, el aire era denso como el de una cripta recién abierta. Las butacas de terciopelo carmesí estaban ocupadas por figuras inmóviles. Una mujer con un velo de luto, un veterano con la cara cubierta de cicatrices, un niño que sostenía una marioneta idéntica a sí mismo. Nadie hablaba.
El escenario no tenía telón, solo un rectángulo de oscuridad tan absoluta que dolía mirarlo. De pronto, una voz susurró al oído de Marcel: «No toques a nadie, no hagas ruido, y por todo lo que quieras no aplaudas». Era una anciana sentada a su izquierda. Su vestido parecía hecho de telarañas y humo. La obra. Las luces se apagaron. Del escenario surgió un hombre, no un actor, él mismo. Marcel vio su propio rostro, sus mismos gestos, recreando escenas de su vida con una precisión obscena. El día que le dijo a su madre moribunda que no iría al hospital porque tenía una cita con una actriz prometedora. La noche en que quemó los manuscritos de su esposa Claire, celoso del éxito de su novela. El instante exacto en que decidió dejar de escribir crítica para convertirse en un chacal que destrozaba carreras por dinero. Pero entonces la obra derivó hacia lo imposible. El doble de Marcel en escena comenzó a vivir momentos que él no recordaba. Una versión de sí mismo que visitaba la tumba de Claire cada domingo. Un Marcel que rechazaba sobornos para defender obras de vanguardia. Un hombre que, en esta misma butaca, lloraba en silencio ante su propia historia. Fue cuando el Marcel del escenario se arrodilló y pidió perdón a Claire, a su madre, a todos los artistas que había destruido, que el Marcel real rompió. El aplauso maldito. El sonido de sus palmas resonó como un disparo. Las velas se apagaron. Alguien gritó. Cuando la luz volvió, el escenario estaba vacío, pero todos los espectadores ahora tenían su rostro. Docentes de Marcels pálidos lo miraban con ojos llenos de lástima. La anciana del vestido de telarañas se levantó. Su cara se deshizo como cera, revelando los rasgos de Claire. «Cada alma tiene su función, amor mío», susurró con voz de tumba. «La tuya acaba de comenzar». La trampa sin salida. Marcel corrió hacia la salida, pero la puerta lo llevó a otro escenario idéntico, y otro, y otro. En cada uno, una audiencia de él mismos más deteriorados, algunos con heridas abiertas, otros envejecidos como momias, varios con las cuencas de los ojos vacías. En el quinto teatro encontró su butaca original ocupada. El hombre que ahora estaba sentado allí llevaba un abrigo largo y olía a tierra recién removida. Le tendió una tarjeta idéntica a la que Marcel había recibido. Próxima función: el crítico que perdió su alma. Mientras el mundo se desvanecía, Marcel entendió demasiado tarde la verdad. El teatro silente no representaba vidas, las coleccionaba, y él acababa de firmar su contrato eterno. Epílogo: un nuevo espectador. Esa misma madrugada, en un café cerca de la Ópera Garnier, el editor Laurent Boisset despertó sobresaltado. «Señor», preguntó el mesonero, «¿está usted aplaudiendo en sueños?» Laurent miró sus palmas enrojecidas. No recordaba ningún sueño, solo una extraña sensación de haber visto algo demasiado real. Cuando salió a la calle, el primer rayo de sol iluminó un cartel pegado en la pared frente al café. Teatro silente. Temporada de otoño. El editor que sabía demasiado. Y en el bolsillo de Laurent, algo frío y rectangular, como una entrada de teatro, comenzó a arder. El espejo de los susurros. El aguacero azotaba los callejones del barrio chino como si el cielo quisiera borrar sus pecados. Daniel Lai se refugió bajo el dintel de una joyería cerrada, sacudiendo el agua de su cámara Leica. Había pasado la noche fotografiando otro cadáver en el muelle para el Chronicle, otro encargo sórdido que pagaría su renta y su whisky. Fue entonces cuando lo vio, un destello entre los edificios abandonados de la calle Mott, un letrero que no recordaba haber visto antes, con caracteres chinos, desvaídos y una frase en inglés: «Antigüedades, güey, lo que perdiste te espera aquí».
Algo en esa promesa le hizo tragar saliva. Desde que su hermano pequeño se ahogara en el East River 20 años atrás, Daniel llevaba un vacío en el pecho que ni el alcohol ni el trabajo podían llenar. Sin pensarlo 2 veces, empujó la puerta de madera carcomida. La tienda de los 1000 pérdidas. El interior olía a incienso rancio y algas secas. Vitrinas polvorientas exhibían objetos imposibles. Un reloj de bolsillo cuyas manecillas giraban al revés. Una muñeca de porcelana con lágrimas de verdad cristalizadas en las mejillas. Un abrigo que se movía como si alguien invisible lo vistiera. Al fondo, tras un biombo de seda pintado con escenas de tormentas, una mujer tan anciana que parecía una estatua de cera derretida observaba desde un mostrador de laca negra. «Busca el espejo, ¿verdad?», dijo sin preguntar. Su voz sonaba a hielo raspando vidrio. Daniel sintió un escalofrío. «¿Cómo lo sabe?». La mujer, la señora Way supuso, se inclinó hacia adelante, revelando ojos sin pupila, solo un blanco lechoso. «Porque eres igual que los demás. Vienes buscando lo irrecuperable». Con dedos que tenían una articulación de más, señaló hacia un rincón donde un espejo de marco negro absorbía la luz en lugar de reflejarla. El espejo que reflejaba otras realidades. Al acercarse, Daniel vio que su reflejo no lo imitaba. El otro él llevaba un traje elegante, sostenía una taza de té y sonreía con una paz que le resultó obscena. Detrás de este Daniel alternativo se vislumbraba un apartamento soleado y en una mesa la foto de un niño que reconocería en cualquier vida, su hermano Lee, adulto, con ropa de médico. «¿Qué diablos?», alcanzó a decir antes de que la anciana lo interrumpiera. «No es magia, es física cuántica vestida con ropajes antiguos», explicó, como si hablara del tiempo. «Este espejo muestra las realidades donde tus decisiones fueron distintas, donde lo que perdiste sigue contigo». Extendió una mano huesuda. «Una moneda de plata por 3 preguntas. Pero elige sabiamente». Daniel sacó $1 de plata de 1923 que llevaba como amuleto desde la muerte de Lee. La anciana lo tomó y lo hizo desaparecer entre sus ropas. Las 3 preguntas. ¿Podría cambiar algo de lo que veo? El espejo emitió un zumbido como de enjambre. Su reflejo envejeció décadas en segundos, convirtiéndose en un anciano demacrado que se aferraba a un joven Lee moribundo. Un mensaje apareció escrito en el cristal. «Todo cambio exige un precio equivalente». Mi hermano sufrió. La superficie del espejo se enturbió como agua estancada. Apareció Lee, de 7 años, luchando contra la corriente del East River, tragando agua sucia, llamando a un Danny que no llegaba. La imagen se congeló en el momento exacto en que dejaba de moverse. Daniel vomitó en el suelo. ¿Alguna de estas versiones es feliz? El espejo mostró docenas de Daniels en celdas separadas. Uno abrazando a Lee adulto, otro recibiendo un premio Pulitzer, un tercero viejo y solo, pero con una sonrisa tranquila. Todos hablaron al unísono. «Tú eliges». El error fatal. Enceguecido por las imágenes, Daniel extendió la mano y tocó el cristal. La superficie cedió como una membrana, fría y viscosa. Del otro lado su reflejo, el del traje elegante, le agarró la muñeca con una fuerza sobrenatural. «Llevo 20 años esperando mi turno», susurró el otro Daniel mientras tiraba de él. La tienda entera cobró vida. Los objetos en las vitrinas vibraron. La señora Way rió con una voz que ya no era humana. «Así se repuebla un espejo», gritó mientras docenas de Daniels comenzaban a salir de la superficie. El Daniel que saltó al río en lugar de Lee. El que se convirtió en sacerdote después del accidente. El que jamás perdonó a sus padres por no vigilar mejor a su hermano.
Cada uno llevaba grabado en la piel su historia alternativa. La gran sustitución. El verdadero Daniel, o lo era, logró liberarse cuando el reflejo original cruzó al lado de los vivos. En el forcejeo, el espejo se rompió en 7 pedazos, cada uno mostrando una realidad distinta. La señora Way aulló de rabia. «¡Idiota! Ahora habrá que volver a poblarlo desde cero». Daniel salió corriendo mientras la tienda se desmoronaba a sus espaldas. En la calle, la lluvia había cesado. Un sol pálido iluminaba los carteles en chino, todos normales, ninguno anunciando antigüedades. Epílogo: El hombre con 2 pasados. Al día siguiente, en la redacción del Chronicle, todos notaron que Daniel Lai parecía distinto, más tranquilo. Llevaba un traje impecable y una taza de té en lugar de su habitual whisky matutino. «¿Desde cuándo te gusta el té, Dani?», le preguntó el editor. Daniel, o lo que ahora ocupaba su cuerpo, sonrió mientras acariciaba una foto en su billetera. Un niño chino de 7 años posando junto al East River. «Toda la vida», mintió. Mientras tanto, en un callejón cerca del muelle, un hombre harapiento con la cara de Daniel, pero ojos desquiciados, forcejeaba con su propio reflejo en un charco. El agua mostraba una realidad donde él era feliz, donde Lee vivía, y en lo más profundo del barrio chino, entre ladrillos húmedos, 7 trozos de espejo negro empezaban a vibrar, esperando nuevos dueños.